Solamente se ve madera, madera, madera. Estamos llegando hasta la frontera entre Ecuador y Colombia, en una pequeña comunidad en la provincia de Sucumbíos, una provincia que ha sido muy conocida por su explotación petrolera por varias empresas que han extraído petróleo a lo largo de muchísimos años. Pero hoy en día vamos a conocer otro problema, el cual es la industria maderera, para lo cual nos hemos adentrado unas 7 a 8 horas desde el centro del Lago Agrio hasta la comunidad San José, a donde estamos yendo ahora. Aquí las personas no tienen transporte público, muchas veces tienen que caminar 3 o 4 horas hasta la vía principal para que les pueda recoger algún bus, así que ellos alquilan algún tipo de camión o ranchera para poder llegar hasta sus comunidades, pero sin embargo las vías no llegan hasta el punto exacto de su comunidad. Vuelta el mismo carro, nos date cuenta. Justito han llegado. Justo andamos otra vez. Esperando. Ya, dale. Pese a los impedimentos del transporte que han tenido, ellos se han arreglado para poder subsistir y salir de esta zona. Después de casi 30 minutos llegamos hasta donde termina la vía. A partir de ahora tendremos que caminar durante mucho tiempo para poder llegar a nuestro destino. Bueno amigos, seguimos caminando aquí en la selva. Hemos caminado casi 1 hora y media desde donde nos ha dejado el camión y por fin estamos casi llegando. De hecho ya va a anochecer en poco tiempo, así que tenemos que darnos prisa para poder llegar hasta nuestro destino. El camino está muy lodo, pero bueno, hemos hecho todo lo posible y ya estamos cerca de llegar, así que vamos, que el destino nos espera. Hemos llegado a la comunidad de San José, pero aquí no es nuestro destino final. Aún tenemos que seguir caminando. De hecho aquí solamente es el centro. Pese a que cada jefe familiar tiene aquí una vivienda, solamente la utilizan más cuando hay algún tipo de evento o cuando la comunidad tiene que unirse y hablar sobre un tema en común entre todos. De esta manera nosotros tenemos que ir hasta la finca del jefe familiar, así que aún nos falta. Caminaremos un poco más y estoy seguro que llegaremos en poco tiempo. Sacha manda mari Sacharuna huyarika kamila wama. Buenos días amigos, el día de hoy hemos tenido que levantarnos muy temprano. Ayer llegamos cansados. Desde el centro del Lago Agrio hemos tenido casi 7 horas entre buses y caminata hasta la comunidad. Hemos demorado 7 horas, llegamos muy cansados, apenas tuvimos tiempo de comer algo y después nos hemos echado a dormir. A eso de las 8 de la noche creo que ya estábamos soñando, así que bueno,
Fue un viaje muy cansado, pero ya llegamos, nos acogieron muy bien. Ahora, el día de hoy, pues vamos a iniciar con el trabajo, vamos a acompañar a Rafael en su actividad. Él nos va a enseñar un poco de lo que él va a hacer. Es un chico que recién se acaba de casar, entonces está buscando una casa. Parte de esta cultura nos dice que él, como miembro de esta comunidad, tiene beneficios de utilizar los recursos naturales de este sector. Así que vamos a acompañarlo y vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Así que los invito a seguir viendo este video. Así empieza nuestra jornada de hoy. Acompañaremos a Rafael, él nos está esperando ya en la montaña donde va a hacer su actividad. Él nos estaba contando hace poco que se acaba de casar. Es un chico que se acaba de contraer matrimonio, lo ha hecho en su propia comunidad. Ahora él se ha convertido en un jefe de familia y por ende tiene que realizar su propia casa. Él aprendió desde muy joven de su padre a manejar la motosierra. Eso quiere decir que ahora está buscando los árboles que le ayudarán a hacer su casa. La madera que él necesita para poder realizar su casa tiene que ser fuerte y resistente. Por ende, tiene que buscar bien. Pese a que es un motosierrista novato, él ha aprendido lo suficiente para poder realizar su trabajo y de esta manera construir su propio hogar. Por allá. Sí, para allá mismo. Después de un par de minutos he encontrado los árboles que él ocupará para poder realizar su casa. Han sido 3 árboles, los cuales serán suficientes, así que él las empezará a tumbar y a trozar. Para mala suerte de Rafael, el primer trozo resulta que está podrido, pero sin embargo, pese a que ésta no podrá sacar tablas para su casa, la sacará para varengas. Todo el árbol va a ser totalmente utilizado, de hecho también va a sacar de estos mismos trozos lo que son mesas, sillas, todo lo complementario a una casa completa. Rafael se lleva una segunda decepción. El árbol sigue podrido, el trozo está podrido. Eso significa que tendrá que tumbar más árboles de los que él pensó. Es algo que no le gusta hacer ya que dice que daña el ambiente, pero en este caso tendrá que hacerlo, o si no, no podrá construir su casa. Afortunadamente el tercer trozo resulta intacto, eso significa que va a ahorrar combustible y no tendrá que tumbar más árboles de los que él planeó.
Hacer este tipo de actividades solo tiene sus consecuencias. De hecho, hay casos de varios accidentes que han ocurrido al tumbar estos árboles gigantes. Muchas veces tienen las ramas secas y al tumbarlos estas se caen y probablemente pueden ocasionar mucho daño al trabajador que está realizando esto. Se han reportado muchísimos daños en los últimos años debido a la gran cantidad que se está manejando en la industria maderera. Pero es el riesgo que tiene que correr Rafael. Al ser un novato, dice que es parte del trabajo y que le toca hacer y tiene que aprender para que le pueda enseñar a su futuro hijo a poder construir su propia casa. Rafael aprovecha la tarde para adelantar haciendo algunas piezas que le ayudarán en su casa. Probablemente le falte una semana completa a él solo para poder realizar todas las piezas. Una vez que tenga las piezas, los miembros de la comunidad le ayudarán para armar su casa. Rafael puede hacer uso de estos recursos naturales debido a que pertenece a una comunidad indígena. Pero, ¿qué pasa cuando los madereros ilegales ingresan al bosque, talan los bosques y se llevan por cantidades? Buenos días amigos, el día de hoy hemos tenido que levantarnos muy temprano porque tenemos que acompañar a nuestros amigos aserradores. Por cierto, antes de eso, así son los campamentos improvisados aquí en la selva. Como les comentaba, hoy va a ser el último día de los aserradores sacando madera. Faltan las últimas piezas para completar el viaje al camión. Entonces, después de acabar esto por la tarde, ya bajaremos nuevamente hasta la comunidad y allá descansaremos 2 días. Los chicos que han estado aquí aserrando han pasado casi una semana, me han dicho como 7 días. Así que irán a descansar un rato y pues volverán dentro de 2 días, pero ya no a serrar, sino a barquear madera. Es un tema en el cual hablaremos en un segundo video, estoy seguro que va a estar muy bueno, así que vamos a acompañarles, vamos a ver qué hacen hoy, qué actividad hacen. Me han dicho que están aserrando troncos muy grandes, así que vamos a acompañarles, vamos a ver qué tal está el día de hoy. Y es así como nuestros amigos empiezan el trabajo el día de hoy, con ruido en la montaña. Un ruido en la selva que asemeja que hay muchísima cantidad de árboles talándose. Es un trabajo que ellos han comenzado desde hace mucho tiempo por sus necesidades. Y es como ahora ellos siguen haciendo esto. Sin embargo, las cosas han cambiado. Hoy en día es mucho más difícil sacar estas maderas.
Como ustedes se habrán dado cuenta, existen variedad de madera en este bosque. Por ejemplo, la de color blanco se asemeja a la madera de copal, que es muy tradicional acá, utilizado para hacer cajas de productos como la naranjilla, que es más habitual, y la de color rojo, que es batea, una madera muy resistente que es utilizado más para realizar muebles de alta gama en las grandes ciudades por las grandes mueblerías. De esta manera es como miles de personas se dedican a esta actividad, fuera de lo cotidiano, incluso se podría decir anormal debido a la actividad que ellos hacen. Y sin importar lo lejos que esté de llevar esta madera, lo hacen por las necesidades, incluso trabajan bajo lluvia. Por cierto, antes de continuar, un chico me ha estado comentando aquí que estas piezas aquí en la selva pues prácticamente no tienen casi ningún valor. De hecho, ellos las venden por 4 o 5 dólares. Eso significa que están ganando solamente $1 por cada pieza que ellos sacan. Pues tienen que invertir mucho en combustible, comida, mano de obra, mulares, transportar esto hasta la vía que está muy lejos. Así que ellos se han tenido que realmente jugar con esto, se puede decir así, porque solamente ganan $1. Pues quien se lleva el beneficio de todo esto son los grandes comerciantes, o sea, los camioneros. Ellos llevan estas piezas hasta las grandes ciudades en los aserradores y allá les pagan cada pieza de 20 a 25 dólares. Así que quien está realmente ganando son los aserradores y los camioneros, debido a que los aserradores pues convierten esto en grandes muebles, y en la ciudad pues hay mucha demanda para madera dura como esta. Dato curioso, es raro, ¿no?, ver que esta gente hace esto y pues prácticamente no ganan mucho. Es como todo negocio, a veces ganas, a veces pierdes. Es una realidad muy cruel. De hecho, estaba viendo aquí hace poco, te va a parecer un poco cruel, pues mira la cantidad de desastre que hay aquí por obtener la madera. En cualquier parte de este lugar solamente se ve madera, madera, madera y más madera. Después de estar trabajando casi 5 días en la selva sacando madera, estas personas por fin podrán ir de nuevo hasta sus casas en la comunidad y podrán reencontrarse con su familia. Ellos saben que es un trabajo complicado, es algo que no les gusta hacer porque dañan su fauna. Pero le pregunté a ellos por qué lo hacen y lo que me supieron decir es que el hambre no espera. Sachamanda Mari. Empieza otra jornada más de trabajo. Ya hemos descansado 2 días y estamos otra vez de nuevo aquí en el bosque. De hecho, me voy un poco triste porque pensaba entrevistar a muchas de las personas que viven aquí y de los que trabajan en esto. Pensaba preguntarles por qué lo hacen. De hecho, hay jóvenes de mi edad que de entre 20 y 25 años se dedican a esto, de motosierristas o de ayudantes o de barqueadores. Sin embargo, pues ellos han decidido no mostrarse ante la cámara. De hecho, ya están empezando a trabajar allá
están bajando por cable, así que iré a ayudarles también un poco y haré un par de tomas, espero que esté bastante bien. Y también grabaré lo que están trabajando hacia el otro lado de la montaña en mulares. Están llevando en mulares hasta la vía principal. De hecho, este va a ser el último día que yo voy a estar aquí y pues me alegra de poder grabar esto último. Las comunidades que viven cerca de estas zonas o mantienen una producción natural de sus recursos contribuyen con su conservación a la naturaleza. Cada vez que hacen una hectárea de potrero o están cultivando, ellos aprovechan los árboles maderables para venderlo. Pero, ¿qué sucede con la tala ilegal? Actualmente sigue siendo un problema gigante. La exportación hacia el exterior de la madera está totalmente regulada, ya que los mercados internacionales exigen un manejo forestal sostenible. Lo que es complejo es el tráfico local a nivel nacional, que es muy difícil de regular por las entidades pertinentes. Después de aprovechar la madera se las apila por montones, y al estar muy lejos de las vías para que las puedan comercializar, las personas de estas pequeñas comunidades utilizan cables de acero y poleas, con las cuales llevarán estos trozos de madera hasta la vía de acceso más cercana y al final irá a las mueblerías más conocidas en las ciudades grandes. Hay varias formas de transportar la madera, la que voy a hacer hoy es una de ellas.
Cada vez que se envía un par de piezas de madera, tardan entre 3 a 5 minutos en llegar hasta el otro extremo. Todo va a depender del clima, ya que si está soleado se podrá hacer de manera rápida, y si está lloviendo o con neblina tarda muchísimo, ya que no se puede ver a los extremos ni la velocidad a la que va la madera. Es por eso que tarda demasiado. Ahora estamos viendo que vienen las poleas. Una vez que llegan hasta acá las poleas, se estima que ya llegaron la madera hacia el otro extremo, y es así como se procede a quitar las poleas y nuevamente se envía la madera. Cada pedazo de madera convertida en pieza puede pesar lo equivalente a un quintal de cemento. En este tipo de actividades participan hombres y mujeres. Por supuesto, los peligros siempre están latentes, pero el riesgo es parte de este trabajo. La ganancia no es mucho, pero estas personas tendrán algo extra y llevarán un poco de comida hasta sus humildes hogares. Bueno amigos, es así como en la selva se trabaja. Estaba en la parte del cable, pero no me han dejado grabar allá, así que me han mandado con una yegua. Al principio está allí, veanla, y ella es la delantera, el resto está atrás debido a que son muy lentas. Es un trabajo muy difícil. No estoy en contra ni a favor de esto. Simplemente son sucesos que pasan aquí en la selva, y muchas veces las personas se dedican a esto para tener algún tipo de recurso extra. Es un trabajo muy difícil, pero hay que aceptarlo, es lo que pasa. Es un trabajo muy difícil y tedioso. De hecho, el camino está muy lodo. Pese a que está haciendo solazo, el camino está muy lodo porque es muy húmedo. Bueno, ahora vamos a continuar. Ya hemos llegado con el viaje. Aproximadamente cada viaje se demora entre 40 a 50 minutos debido a que está muy lejos y el camino también está muy lodo. Pero bueno, se trabaja casi 7 a 8 viajes por día, porque los mulares pues también tienen que descansar bien. No pueden trabajar más de 2 días seguidos. Y aquí está, toda la madera ya está apilada, pero aún falta, tienen que sacar como 200 piezas más. Eso significa otros 3 días de trabajo. Y una vez aquí, pues ya el camión las cargará por la noche. Es así como se gana la vida de esta comunidad. Y ellos han tenido que arreglarse de esta situación. Y bueno, este ha sido mi participación aquí. He estado aproximadamente casi 8 días aquí. Así que regresaré a mi pueblo. No podría decirlo aventura, pero aprendí nuevas cosas. Es una realidad muy fuerte que está pasando aquí en nuestro país, en los bosques de la Amazonía.